Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Pero pues vamos a empezarle. Chicos, iniciamos con dudas, preguntas de las actividades. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se les hicieron? ¿Hubo alguna duda, algo que reforzar? ¿Cómo les fue con ello? Maestra, yo primeramente quiero decir sobre los horarios, pues a mí me estresan mucho que nos los pida a las 7 porque igual yo también salgo a las 7. No sé si puede tener más consideración o le tengo que estar mandando un mensaje en cada vez que no pueda. Eso es lo que me atrae. Sí, de hecho, la sesión pasada, como les comenté, por cuestión de la contingencia, los horarios, generalmente cuando no estoy en tiempo de contingencia, yo cierro plataforma cuando se vence el horario. No sé si les ha pasado que quieren subir la actividad y me tienen que mandar un mensajito para yo activarles. Pero ahorita por la cuestión de contingencias, porque sé que hay personal de clínica, el sector salud, las maestras están dando todo en este momento, entonces yo sé que les absorbe mucho y cada uno tiene sus actividades, ¿no? Entonces, por cuestión de contingencia, de organización, no estoy tomando en cuenta el horario de entrega. Sin embargo, sí les encargo que la unidad que se mande en la semana correspondiente, digo, o sea, tampoco es como que me entreguen las tareas de las actividades de las 3 unidades la última semana, ¿no? Es ir de acuerdo a la semana. Entiendo que a veces no se puede cumplir con la hora exacta o con el día, sin embargo, pues hay que tratar de cumplir en ese tiempo, pero no afecta en su calificación, compañera. Yo había determinado a las 7 de la tarde por la cuestión de estar revisando, porque yo sé que nos genera cierta, pues, angustia en algunas personas o cierto interés por saber la calificación, y como no sé la disponibilidad de tiempo, entonces calificarlos ya después de las 11, de las 12 de la noche, pues ya me resultaba un poquito también a mí complicado por mis actividades, pero he tratado de cumplir de forma, pues a lo mejor no instantáneamente, pero sí creo que ya la mayoría tiene su calificación y la retroalimentación también, ¿no? Entonces sí, por eso no se preocupe, el horario pues sigue siendo flexible por la cuestión de la contingencia. Gracias, maestra. Nada. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Experiencia que tuvieron, confusión, queja? Yo, a mí sí me gustaría decir que me gustó mucho, mucho esta parte de la psicometría. Me gustó encontrar, porque me fui a investigar más o menos sobre todos los códigos de ética, que no hallaba cómo justificar que usted nos había dado. Encontrar que existe una asociación, de hecho, una comunidad internacional para la aplicación de los test. Yo encontré la versión argentina, que fue con la que trabajé, pero me gustó mucho, y me gustó mucho porque en algún momento tuve problemas en un trabajo porque un psicólogo, y me acordé mucho de Lucinda, compramos una serie de pruebas, pero se entregaron a una dependencia que era especializada para su entrega. Y un joven, el que la sugirió, un día va y le dice a la jefa de la dependencia en la que estábamos, es que pues la maestra Clara las regaló, las customó. O sea, mi pleito fue precisamente decir, es que hay personas especializadas. Yo no sabía que existía un código, pero en mi interior yo sabía que no podíamos aplicarlo nosotros porque era una irresponsabilidad, ¿no? Me gustó mucho esta parte, créanme que me encantó. Me gusta mucho la estadística y la investigación, pero la psicometría me gustó, me llamó la atención, y encontrar esa infinidad de test que todavía me faltó meterme a ver cuántos existían, la infinidad de test que hay y de mecanismos para poder encontrar, poder hacer pues análisis de personalidad, de conducta y de entornos. Sí, yo sí quisiera decirle eso porque sí me fue muy grato la experiencia, muy a las carreras, pero lo logré y me fue muy grato encontrarme con esta materia. Gracias. Gracias a usted, compañera. Sí, de hecho, la psicometría es un mundo, ¿no? Es algo muy grande, nos acompaña la estadística, nos acompañan otras disciplinas, ¿no? Que es importante también tener ese conocimiento para poder aplicar la cuestión de la psicometría. Sin embargo, pues hay que entender que en un mes no podemos abordar de una forma profunda, pero bien, como dice la compañera Clara, nuestra intención como institución
es la formación de personas autodidactas, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención? Dejar ahí como una semillita, una duda, una interrogante, o decir, ay, me apasionó este tema, voy a indagar más, voy a investigar más, y yo creo que es uno de los retos que tenemos como estudiantes de UAIM, que nos hacen de una forma muy reflexiva, muy crítica, y nos genera estas habilidades dentro del campo de la investigación. Yo estudié 2 licenciaturas y sí yo reconozco la habilidad que adquirí en UAI es esta parte de la investigación, la parte crítica, la parte reflexiva, y creo que nos ha servido mucho como profesionales y sobre todo en el ámbito en el cual nos desarrollamos, ¿no? Analizar los fenómenos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿algo más que agregar, compañeros? ¿Alguien ya participó en el foro de la unidad 2? Bueno, generalmente en las actividades de apertura, ¿cuál es la misión de las actividades de apertura o el objetivo en sí? Es como hacer un breve diagnóstico de qué sabemos del tema. Ojo, para las actividades de apertura yo no pido que investiguen, no pido que de pronto se echen al mundo del internet y naveguen y saquen conceptos y que me lo pongan en los foros. Hay que recordar que este foro no es un foro académico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ese es un foro de socialización, es decir, que comprendo de lo que vamos a ver el día de hoy, y de hecho la pregunta detonante en ese foro es ¿por qué es importante seguir la metodología? Es decir, ¿qué pasa si yo me brinco uno de los pasos o uno del método y qué pasa si no cumplo a lo mejor con la revisión de la literatura, a lo mejor con la elaboración de los ítems? ¿Qué puede pasar? A lo mejor mi test será seguro, será confiable, tendrá la suficiente validez. Entonces, prácticamente es un espacio de... ¿Perdón? Tendrá cierta validez, cierta confiabilidad, sí o no. Es nada más hacerlo eso desde su perspectiva como estudiante o bien como profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, porque a veces sí me encuentro en la cuestión de los foros, que a lo mejor no somos tan exigentes en ese aspecto, pero me encuentro con una definición tal cual, ¿no? A veces no tiene ni cita, o de pronto no hay un parafraseo, o no me ponen la bibliografía, es simplemente su opinión personal en este caso, en este foro. ¿De acuerdo, chicos? ¿O alguna duda con ello? Para que no se me estrese, porque de pronto me dicen, maestra, es que es para hoy, ¿cómo le voy a hacer? No he investigado el tema. Es solamente, es redactar lo que pensamos acerca del tema, ¿no? Y que ahorita vamos a ver un poquito para ello. Mi intención es que se hiciera antes de la clase porque es el tema del día de hoy, pero bueno, a raíz de la clase pues ya vamos a llevar una idea pues un poquito más clara a lo mejor, o más confusa, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces vamos a partir con lo que es la clase del día de hoy, vamos a ver los 10 pasos para realizar un test psicológico. Y tenemos que poner mucha atención en el sentido que vamos a intentar elaborar un test, ¿no? Lo voy a enfocar más allá de la cuestión clínica, que yo en eso sí tengo como que mi rayita bien marcada, porque mi profesión es psicología social comunitaria. Soy muy respetuosa del campo de mis compañeros clínicos y sobre todo respetuosa en también conocer los límites que yo tengo como profesional, ¿no? Y sobre todo brindarle un servicio de calidad según la competencia que yo he desarrollado en el área en la cual me encuentro. Entonces, la función del test del día de hoy, no sé qué les parezca, es mi propuesta, hacerlo desde una perspectiva de a lo mejor de evaluar un proyecto de intervención, de evaluar un grupo, de realizar un test o construir un test que nos permita conocer un antes y un después de una intervención que hayan realizado ustedes, por ejemplo, que puede ser factible para saber si mi trabajo o lo que estoy realizando allá en la comunidad, en la empresa o en el grupo en el cual me contrataron o lo estoy estudiando o lo estoy investigando, saber si está funcionando y poder tomar decisiones. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué les parece? O para que esto se vaya aterrizando al campo laboral, ¿no? Al campo laboral que nos toca. Muy bien, maestra. Muy bien, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a ver los aspectos de una forma general. Ya, como les comentaba, eso es sembrar una semillita para que de pronto allí nazcan las dudas, nazcan las preguntas e investigar ya cada quien por su cuenta o bien tratar de resolver
en este tiempo, en este lapso de la videoconferencia. Igual ya saben, yo estoy activa vía WhatsApp, a veces contesto en cuanto me mandan el mensaje, a veces tarda un poquito, de verdad, recuérdenme las cosas, ¿sale? Entonces voy a empezar por compartir, traía una dinámica en grupo, pero creo que va a estar complicada, entonces ahorita vamos a ver si podemos sacarlo adelante. Voy a empezar por compartir. Igual este material se les va a proporcionar por el grupo oficial. ¿Les fue de utilidad el material pasado para sus actividades? Mucho, maestra. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Vamos a hablar acerca Maestra, de... ¿Mande? ¿les puedo dar un tip a mis compañeros? Claro que sí. Miren, cuando, por ejemplo, muchas veces la maestra hace alguna pregunta y tardamos mucho como en activar y desactivar el micrófono para contestarle y decir algo rápido. Si aplastan la tecla, automáticamente el micrófono se activa y cuando lo sueltan se desactiva. Es como muy rápido. Entonces no necesitan usar el mouse, prenderlo y apagarlo. Es un tip, pues, ¿Cuál que yo tecla? utilizo, por eso a veces como que suena más rápido mi micrófono. ¿Cuál tecla? El espacio. La el barra que te pone- espaciadora. La barra espaciadora. Ok. O sea, la aplastan y Pero, suena, la desaplastan. pero en el celular, compañera, ¿cómo sería? No, eso es nada más ese tip, es para la computadora. Gracias, Carla. Gracias. De que- Gracias, qué En lindo. el celular. Oye, Carla, también está el poner la reacción, ¿no? La manita. Sí, bueno, pero bueno, también tiene muchas bondades Zoom, pero bueno, nada más eso era un poco rápido, ya después lo podemos ver con calma. Adelante, maestra. Benditas generaciones, ¿verdad? Qué padre. La diversidad. Muy interesante. Ok, chicas, ¿en qué consiste la unidad 2? Prácticamente estos son los subtemas, que es definir los objetivos, el marco referencial, cuáles son las características que podemos encontrar en diferentes ítems, o bien los reactivos, como los conocemos, el análisis de los reactivos y análisis de los resultados. Lo vamos a ver en prácticamente 10 pasos, de una forma general, insisto, para posteriormente poder adentrar un poquito más en lo que es esta teoría, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de construcción de test? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Vamos a encontrar muchísima bibliografía, vamos a encontrar más de 10 pasos, menos de 10 pasos, diferentes autores. Sin embargo, este a mí me parece muy básico, me parece de una forma muy ordenada, con mucha síntesis, que no tiene como que tanto rollo, como decimos coloquialmente, que nos puede confundir. Esos son los 10 pasos mínimos que nosotros debemos de hacer para poder establecer un test, ya sea en el campo de la investigación, ¿no? Saber valorar nuestro proyecto, nuestro programa, nuestra intervención, nuestro diálogo que ofrecimos, etc. Lo primero, pues estos son los 10 pasos y los vamos a ir viendo poco a poco. Esto trata de lo siguiente. Primero, ¿qué tenemos que hacer antes que nada? Tenemos que dar una delimitación de la finalidad de nuestro test, es decir, ¿para qué lo vamos a realizar? ¿Cuál es la intención que yo tengo de aplicar un test en este grupo, en esta comunidad, a esta persona, a este alumno, en esta empresa, en el área que nosotros queramos aplicarlo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Si yo no tengo claramente cuál es la finalidad o el objetivo, difícilmente voy a poder acertar o esto va a tener confiabilidad o validez. Y yo creo que estos es de los aspectos más complejos en los cuales nos enfrentamos a la elaboración del test. ¿Qué queremos medir? ¿Cuál es mi intención de aplicar? Y prácticamente el desarrollo de un nuevo test empieza de la determinación clara del propósito, para el que se pretende recoger información relevante del contexto de la evaluación psicológica. Hay que recordar que hay muchas funciones que tiene un test, puede ser desde describir, desde clasificar, diagnosticar, explicar o bien hacer predicciones sobre comportamiento. Y ojo, predicciones no me refiero a las cuestiones subjetivas, a las cuestiones esotéricas y eso, no. Nos referimos
a través de un test valorar conductas que pueden suceder, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre uno y otro. Un propósito bien delimitado es la primera condición que hay que cumplir para garantizar el éxito de esta construcción del nuevo test y permite sobre todo su introducción en el proceso general de la evaluación psicológica. Es decir, si yo no tengo bien delimitado mi objetivo, difícilmente este test va a ser funcional. Yo les comparto experiencias que hemos aprendido sobre ensayo y error, como dicen. Me ha tocado que de pronto estoy, por ejemplo, en el penal y tengo que hacer una valoración. Y resulta que voy a hacer una entrevista y elaboro una entrevista de lo que necesito, de un perfil que necesito elaborar. Pero resulta que fui al penal, batallé mucho para conseguir el ingreso, los permisos necesarios, etcétera, el traslado, los costos, lo que esto cuesta, el tiempo, la seguridad, todo lo que conlleva realizar este tipo de dinámicas. Y resulta que llego a mi casa y empiezo a hacer un análisis de lo que yo obtuve, de la información que obtuve, pero resulta que no concuerda con lo que yo necesitaba. Entonces debemos de tener mucha precaución que el test que vamos a utilizar o el instrumento que vamos a utilizar mida lo que nosotros necesitamos. También nos ha pasado de pronto en la cuestión comunitaria, que entrevistamos, ya aplicamos test a lo mejor en 50 casas de la comunidad. Tomamos una muestra, que ocupamos 50 aplicaciones de test. Pero resulta que al momento de hacer el análisis y vaciar los datos de la información, no concuerda con nuestros objetivos o con las metas o la información que nosotros necesitábamos. Entonces, por eso es muy importante determinar el objetivo y el propósito. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo, nos ahorra cuestión económica, nos ahorra también, la gente no siempre va a estar disponible cuando nosotros queramos. O sea, no podemos regresar y decir, híjoles, ¿qué creen? Me equivoqué. Me faltó hacerle una pregunta. Entonces, prácticamente eso carecería de toda, de toda validez y confiabilidad, porque no podemos aplicar recientemente 2 veces un mismo test, ¿vale? Entonces, sí hay que cuidar mucho en esa cuestión, que nos va a pasar y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero si lo podemos evitar, mucho mejor. Pues bienvenidos al diario de los inicios de la psicóloga social comunitaria, ¿no? Y son cuestiones que nos van a ir pasando y que los vamos a ir mejorando conforme la experiencia o la práctica. 2, chicos, ¿cuál es el paso número 2? Bueno, lo importante aquí es definir la definición de los fenómenos psicológicos o el objeto de medida. Ok, ya tengo el propósito que tiene mi test. Quiero medir esto. Ahora, ¿qué necesito? Definir cuál es el fenómeno psicológico que yo quiero evaluar. ¿Qué necesito saber? Por ejemplo, de acuerdo con el proceso de inferencia psicométrica, el segundo paso para la construcción de un test consiste en la delimitación precisa de los fenómenos que se pretende medir. Para hacerlo, recordémoslos, es necesaria una teoría sustantiva, sólida, bien contrastada con los fenómenos psicológicos y los comportamientos de las personas, que servirá de referencia en el proceso de la medida mediante el nuevo test. Es decir, tenemos que fundar toda la teoría para ver qué nos dicen, los autores, los teóricos referente al fenómeno que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar en una comunidad el desarrollo organizacional, es decir, cómo están conformados, hay un líder, no hay un líder, seguimos las reglas, no seguimos las reglas, trabajamos en equipo, desarrollamos habilidades, buscamos todos el desarrollo social, etcétera. Entonces yo voy a buscar a los teóricos que hablen de ello para empaparme un poquito del tema y poderlo reconocer al momento de aplicar un test o al momento de elaborar un test. ¿Sí se entiende esta parte? Es decir, no puedo medir aquello que no conozco y aquello que no identifico. ¿Sí se entiende esta parte, chicos? Es como un pequeño marco teórico, por así decirlo. Son como las bases que necesitamos para comprender el fenómeno y poderlo identificar en la práctica. Entonces, este marco teórico es fundamental en el proceso de planificar una representación adecuada de los fenómenos psicológicos y permite conocer en detalle otros instrumentos desarrollados
previamente la investigación psicológica. Es lo que les comentaba, necesitamos conocer sobre todo cómo lo se puede representar en una comunidad y nosotros observarlo. Por ejemplo, si nosotros estamos interesados en la cuestión de suicidio, de depresión, bueno, tengo que estudiar del tema con autores que ya han investigado, que tienen publicaciones, etcétera, y que me permiten a mí adquirir conocimiento sobre cómo reconocerlo o cómo de pronto se puede manifestar a través de una conducta en un adolescente, en un joven, en un hombre, en una mujer, dependiendo a quién voy a evaluar, ¿sale? Con quién estoy trabajando. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Se escucha mucho ruido? Vamos a la 3, chicos. Ya tenemos el número 1, delimitamos. Más que delimitar, nosotros tenemos que saber el propósito del test. El segundo, tenemos que hacer una definición del fenómeno psicológico, es decir, nuestro pequeño marco teórico, toda la información que nosotros necesitamos para comprenderlo, ¿sale? Ahora nos vamos al paso número 3. ¿En qué consiste esto? Bueno, es la selección y el muestreo de los comportamientos observables. Ahora sí, ya sabemos, ya tenemos el marco teórico, la referencia, ahora necesito saber cómo se va a ver reflejado a través de un comportamiento, de una conducta, lo cual yo puedo observar. Y hay que recordar que lo que se mide es porque se está observando, ¿no? Entonces, una vez establecido el fenómeno objeto de medida, la teoría sustantiva proporciona también el contexto necesario para elegir los comportamientos implicados que serán empleados como evidencias observables. Su representación adecuada es fundamental para no omitir ningún comportamiento relevante, así como para evitar incluir otros no directamente relacionados con el objeto de medida. Es decir, podemos acompañarlo con un pequeño, puede ser un diario de campo, donde yo puedo hacer las observaciones de lo que he estado encontrándome durante ciertas visitas, durante a lo mejor la intervención, cosas que yo me di cuenta que de una u otra forma también me pueden ayudar a apoyar a lo que voy a obtener en el resultado. O a lo mejor estaba muy nervioso, estaba incómodo, de pronto hay una negación, quiere a lo mejor estar acompañado, quiere hacerlo individual, se siente cómodo, no se siente cómodo, etc. En ocasiones resulta recomendable también llevar a cabo observaciones, entrevistas a informadores claves, es decir, a lo mejor tenemos a la mamá, al papá, al líder comunitario, un actor social, que a lo mejor todos sabemos de esa persona, a lo mejor que es muy movida en la comunidad, que es muy gestora, que ayuda, que participa, que es voluntario, y ellos también pueden ser fuentes de información importante para nosotros. Y obviamente toda esa información pues la vamos a ir complementando, ¿no? Hay que recordar que el test no es la única forma que nosotros podemos utilizar para diagnosticar, que hay que acompañarlo con entrevistas, con observación, con diario de campo, con diferentes fuentes ahí mismo en la comunidad o en la empresa o en el grupo. ¿Sale? Ahora, como lo hemos estado discutiendo, lo hemos estado informando, esto no es una fase menos importante en cuanto que es la base del correcto desarrollo de los ítems que conforman el nuevo test. Y ahorita vamos a ver por qué es importante realizar una prueba piloto, que es lo que es la tarea que nosotros tenemos. La actividad final es elaborar una prueba piloto. No podemos decir que vamos a elaborar un test como tal porque requiere de mucho, es un trabajo complejo que en una semana no se puede realizar, pero sí que podemos intentar hacer la construcción de un test y ver una prueba piloto para sobre todo llevarnos esa experiencia de los pasos mínimos que se requieren y sobre todo la metodología que hay que seguir para poder evaluar un programa, un proyecto o un grupo. ¿Vale? ¿Alguna duda con el 3? Vamos muy rápido, me detengo, ¿alguna duda? Todo bien, maestra.
¿verdad? Ahora, del paso 3, pues obviamente sigue el paso 4. Entonces, ahora, ya que nosotros hicimos la selección y el muestreo de los comportamientos que podemos observar, por ejemplo, el 4, la especificación de las características de los test. Aquí viene ya un poquito, va subiendo la complejidad de estas acciones. Es delimitando el objetivo, definido el objeto de medida y seleccionadas las evidencias observables necesarias. Aquí es donde sube un poquito la complejidad y hay que hacerlo mucho más específico. El siguiente paso consiste en elegir las características del nuevo test para suscitar y medir adecuadamente el comportamiento de interés. Es decir, tenemos que garantizar que va a medir lo que nosotros queremos, que no va a haber a lo mejor la medición de otra variable que no nos interesa o que no teníamos contemplado dentro de nuestra investigación o nuestra intervención. En primer lugar, diremos si se trata de un test de habilidad o potencia. Es decir, yo quiero medir conocimiento, a lo mejor en el caso de un examen, por ejemplo, las maestras, a lo mejor ofrecieron un tema o a lo mejor ustedes fueron a dar una plática, un diálogo informativo y a lo mejor lo único que ustedes quieren saber es si la persona aprendió o no aprendió del tema. Bueno, ahí estamos hablando de conocimiento. ¿Qué quiere medir? Conocimiento. Ah, pero mira, yo quiero ir más allá. Yo quiero saber si mi intervención de estos 6, 7 meses desarrolló una habilidad. Aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a elaborar manualidades, aprendió a organizarse, aprendió comunicación asertiva, a trabajar en equipo. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nosotros queremos medir. Si queremos medir la habilidad, o bien una inteligencia, conocimiento, o bien potencia. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que debemos decidir. En el que se evalúan el acierto y el error de las respuestas para determinar la competencia, es decir, la actitud y los conocimientos de los individuos. ¿Obtuvo el conocimiento o no lo obtuvo? ¿Es correcto o incorrecta la información que él me está brindando que me puede comprobar si aprendió y adquirió el conocimiento o simplemente no lo adquirió? ¿Sale? Y o bien puede ser una prueba para evaluar las motivaciones, preferencias, opiniones o actitudes. A lo mejor podemos evaluar en un grupo, pongo el ejemplo rapidito, me tocó trabajar en un grupo, en una cooperativa de mujeres y había muchos conflictos entre ellas mismas, la mayoría eran familiares, bueno, ya saben, ¿no? Había muchos conflictos, que si los terrenos, que si el dinero, que si esto, cuestiones muy personales, muy familiares. Y conforme fuimos dando las sesiones de mediación, de resolución positiva de conflictos, etcétera, y fuimos brindando herramientas, la relación fue más amena. Entonces, cuando aplicamos un pretest, prácticamente se denotaban, pues, a lo mejor carencia de habilidades de comunicación, de trabajar en equipo, todos querían ser líder, ciertas cuestiones que de pronto sí nos limitan en un grupo para poder trabajar en conjunto. Y aplicamos después de la intervención de alrededor de 3, 4 meses, sí, más o menos 3, 4 meses, y sí pudimos desarrollar ciertas habilidades, no en todas, y no de la misma forma, pero sí hubo un cambio durante esos 3, 4 meses aproximadamente. Entonces, eso también nos permite saber si estamos en el camino correcto o hay que cambiar la intervención, ¿vale? Ahora, otra cosa que también es muy importante, de acuerdo a la clasificación de test, hay que nosotros elegir, bueno, esto va a ser de papel y lápiz, va a ser mediante un software, lo voy a pasar por un link a lo mejor en un grupo de WhatsApp, por medio de internet, qué tanto acceso tiene mi población a la red, o de pronto a lo mejor es más fácil para mí elaborarlo y llevar mi hoja impresa y mostrarle el test, sentarme a un lado y acompañarlo, porque a lo mejor esa persona no sabe leer, no sabe escribir, o de pronto a lo mejor mis ítems fueron elaborados de tal forma que ella no comprende lo que está leyendo. A lo mejor no tuve el cuidado y no pensé en las características de la población y usé a lo mejor palabras muy rebuscadas, como decimos de pronto, ¿no? Entonces, tenemos que saber las características a quién se va a aplicar para saber si esto va a ser funcional. ¿Vale? Para eso es la prueba piloto, para ver el ensayo y error.
Maestra, perdón, una pregunta. Por ejemplo, vamos a suponer, yo doy un tema, pero antes de iniciar el tema, haga de cuenta, aplico un cuestionario. Y terminando el tema, lo vuelvo a aplicar el mismo. Por ejemplo, medir la autoestima o la motivación. O sea, cuando inició el tema, como que qué tan motivado estaba, cómo era su autoestima, y al terminar, pues si se mejoró la autoestima o aumentó la motivación, etcétera. Más o menos así es lo que estoy entendiendo. Sí, pues puede ser un pretexto y un post-test. Sí, ¿Puede ser un qué, perdón? un Hábleme en español, maestra, por favor. ¿Qué me dijo? Es decir, aplica uno antes de la intervención para saber qué conocimiento tienen estas personas o qué tan motivados están por el tema. Usted diría, como usted dijo, y realizamos uno posterior. A lo mejor su intervención duró 40 minutos, 1 hora, 1 mes, 2 meses, ya depende del tipo de intervención que vamos a realizar, ¿no? Entonces, ¿para qué le sirve a usted la segunda aplicación, lo que usted realiza? Pues para conocer, no sé, por ejemplo, a lo mejor el cambio, si hubo un crecimiento, si aumentó su autoestima, su motivación, depende de lo que yo espere, cuál sea el objetivo del tema, pues. Entonces, al principio, igual y se podrían aplicar el mismo de inicio y al final, y se puede hacer una comparación, esa es mi pregunta. Depende también mucho del tiempo, porque si de pronto es muy corto el tiempo entre uno y el otro, puede carecer de confiabilidad, en el sentido de que ya a lo mejor dice, mientras usted estaba dando el tema, esta pregunta la contesté mal, ahorita la voy a contestar bien. Entonces, hay que valorar, generalmente yo no las realizaría de la misma forma. O sea, puede ser la misma intención de la pregunta, pero con diferente redacción. Ok. ¿Sí me explico? Es como el psicométrico cuando los aplican a lo mejor en una empresa y nos preguntan 4 o 5 veces lo mismo, pero con diferente redacción, para ver si por ahí caemos. A lo mejor nos preguntan, ¿suele usted tomar bebidas alcohólicas o ingerir bebidas alcohólicas durante el fin de semana? Y a lo mejor yo dije que no. Pero a lo mejor en la pregunta 40, 50, me aparece nuevamente la pregunta, pero de diferente forma de reacción, y a lo mejor pongo yo que sí, entonces ahí ya hay una incongruencia. Entonces, prácticamente de eso nosotros así lo realizamos, ¿no? Hay un pre y un post, es decir, después de la intervención, y por ejemplo, yo a lo mejor en una sesión yo no me animaría a evaluar un cambio de conducta, pero sí me animaría, a lo mejor mi objetivo sería conocimiento. A lo mejor esa persona, antes de que usted hiciera su intervención, un diálogo de información que usted brindó, una plática, por así decirlo, a lo mejor esa persona no sabía qué era autoconcepto, autoestima, pero a raíz que Lucinda brindó la información, esa persona ya tiene conocimiento de lo que es autoestima y lo que es autoconcepto. Entonces, ya valorar una conducta conlleva más tiempo, más cuestiones de hábitos, etcétera. ¿Sí me explico en esa parte? Sí, muchas gracias, maestra. Muy bien, por eso es importante los objetivos de implementar y sobre todo hacer nuestras metas y nuestros objetivos que sean realistas, ¿no? A veces, por ejemplo, yo trabajo mucho en la cuestión de género. Entonces me mandan a lo mejor a una comunidad donde hay mucha violencia, cuestión de género, y yo no puedo decir que cambié la situación en 40 minutos. Entonces sería claro, no, pues no. Entonces, a lo mejor que pues sí que adquirieron a lo mejor información sobre sus derechos, sobre lo que es violencia. Entonces, hay que valorar también eso, ¿no? Así es. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra duda, chicos? Maestra. Mande. Nada más, por ejemplo, esto sería más o menos como lo mismo si hiciera más o menos un curso de capacitación o un taller. Y, bueno. Porque, bueno, sí, le escucho, dígame, le escucho. No, le escucho. Ok, es que, por ejemplo, me ha tocado elaborar algunos y hay un libro que si gustan los compañeros se lo paso, es cómo hacer talleres de capacitación y te vienen formatos de cómo hacer un diagnóstico y cómo hacer una evaluación. Por eso le pregunto, una evaluación después del taller para ver si en verdad la información se les quedó a las personas o si en verdad pues le están aplicando.
Y está muy bien porque vienen muchos formatos que son muy prácticos y te dicen cómo trabajar lo cognitivo, cómo trabajar lo psicomotriz y cómo trabajar lo emocional. Y en los formatos que vienen, pues sí detectas qué necesita el personal. Yo lo estoy enfocando a la empresa, ¿no? Cómo el personal, qué área tiene más deficiente y cómo la puedes trabajar. Y la verdad, esos formatos te ayudan muchísimo porque no te pierdes, como dice usted. Y ahí, por ejemplo, a la hora de aplicar el formato de evaluación, ya te das cuenta si necesitas hacer otros talleres o si en verdad cumplió el éxito con el objetivo que tenía primero tu planeación. Sí, de lo que nos habla el compañero es acerca del diseño instruccional. La elaboración de los talleres se refiere a qué metodología voy a utilizar de tal forma que voy a diseñar y cuáles son los pasos que yo voy a seguir para lograr el objetivo en mi taller. A lo mejor se sienten muy identificados en las personas que se dedican a mejorar la evaluación, los que son docentes, los que de pronto tienen que valorar el conocimiento de algún alumno, etcétera. O, por ejemplo, usted en el caso del taller. Sí, ¿para qué es la evaluación en su taller, por ejemplo? Por ejemplo, me ha tocado formar talleres, por ejemplo, sobre liderazgo, trabajo en equipo, gestión de talento humano, comunicación efectiva. Y en el libro, no sé si se alcanza a ver, se los muestro así a grandes rasgos. Y le digo, está muy práctico porque sí vienen muchos formatos y ya no te pierdes, pues, porque te dice desde qué herramientas vas a utilizar, cómo la vas a utilizar. Y lo más importante, lo que mencionaba usted, lo que es detectar las necesidades, porque muchas veces yo puedo ir a una comunidad o puedo ir a una empresa y decir, yo creo que esta comunidad necesita tanto, pero cuando aplicas, por ejemplo, el diagnóstico de necesidades, te das cuenta qué es lo que en verdad necesita la empresa o qué en verdad necesita la comunidad. Ahí sale a relucir las prioridades en ese momento. No es lo que yo creo, lo que estoy viendo, porque una cosa es lo que yo creo como especialista, pero otra cosa es lo que están viendo los empleados o los integrantes de la comunidad, que son cosas totalmente diferentes. Y ahí en la investigación uno ya no se pierde. Eso es prácticamente un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico también se quiere un diseño de un instrumento para evaluar, ¿no?, la situación. O para, pues, por ejemplo, en este caso, nosotros cuando realizamos el diagnóstico, una actividad de apertura. La actividad de apertura me permite a mí conocer qué conocimientos tiene el estudiante. La actividad de desarrollo me permite a mí conocer o, por ejemplo, elevar ese potencial que ustedes tienen para que puedan organizar la información y puedan comprenderla mejor. Y la actividad de cierre es elaborar un producto o esta parte de elaborar un ejercicio de tal forma que me compruebe que usted adquirió los conocimientos. Pero bueno, son instrumentos de evaluación. Pero en el caso de los test, nos van a medir al igual conocimiento, habilidades, destrezas, competencias, etcétera. Ya depende de lo que queremos enfocar. Hay quienes a lo mejor dicen, yo prefiero la parte clínica, me gusta la formación de parte clínica, tengo conocimiento en la parte clínica y se puede elaborar en esa cuestión. O bien utilizar test que ya están avalados, que ya tienen su aspecto de confiabilidad, de validez y simplemente adecuarlos al contexto. ¿De acuerdo? Sí, maestra, una pregunta. Ahí estoy un poco yo confundida sobre lo que está hablando el compañero y lo que usted está hablando. La psicometría entonces es aplicar los test, pero ya estructurados, o uno puede tomar cualquier, porque los que él habla son test como de evaluación o como encuestas, ¿no? Son Ajá. instrumentos de evaluación, ¿no? También. Ajá, La sí. psicometría conforma esas dos partes, ¿no? Se puede desarrollar la habilidad de realizar un test nuevo, como es los pasos que nosotros estamos valorando ahorita. Sin embargo, para hacer una elaboración, sí, para aplicarlo, es complejo. Ahora imagínense para realizarlo. Ajá. Entonces, debe de ser una persona especialista en el área. Claro. Yo decidí hoy enfocar los ejemplos al aspecto de la intervención social porque es el área que ustedes se supone que van a desarrollar. Y el área clínica tiene sus especificaciones, pues, que son más complejas todavía, porque estamos hablando ya de cuestiones mentales, de cuestiones que ya requieren un poquito de mayor grado de conocimiento. Sin embargo, no significa que no se pueda realizar. Hay que especializarse, hay que estudiar, hay que realizar adquirir diferentes conocimientos estadísticos, sobre todo, para poder realizar y sobre todo para determinar los márgenes de error, si es confiable, no es confiable, etcétera. Sí, gracias, maestra. De nada. Maestra, una pregunta. O sea, normalmente un psicólogo usa test
que ya están estandarizados, ¿no? O sea, no hace su propio test, es mi pregunta. Sí, la mayoría de las personas, de los profesionales del área de psicología, sí utilizan la mayoría test que ya están y sobre todo estandarizados. Y ojo con ello. A lo mejor podemos encontrar en la red o en internet diferentes test que están a la mano o que no tienen los suficientes cuidados las editoriales o que alguien simplemente decidió subirlo, lo adquirió, lo subió y lo podemos agarrar a lo mejor de la red. Y de pronto abrimos el manual, lo estudiamos, vemos cómo hay que aplicarse, etcétera, y tratamos de empaparnos de mayor conocimiento. Pero resulta que ese test no está estandarizado. A lo mejor se elaboró en Estados Unidos, en Canadá, en España, y obviamente estandarizar significa que puede ser aplicable en diferentes poblaciones. Y de pronto a lo mejor a mí me arrojó que la persona a lo mejor es tímida, que no le gusta relacionarse, que tiene pocas habilidades sociales, etcétera. Y a lo mejor lo estoy contrastando con la cuestión del mexicano. Y a lo mejor, ¿y cómo es el mexicano? Es muy amigable, es muy sociable. Y de pronto digo yo, bueno, es que no corresponde, la entrevista me está diciendo otra cosa, tiene mucha fluidez, de pronto se mostró amigable. Entonces tenemos que buscar test que estén estandarizados. De pronto a lo mejor estamos viviendo, yo recuerdo el caso de un niño que de pronto hizo un test proyectivo y el niño empezó a dibujar piquitos. Y empezó a dibujar, y dibujó el clásico, ¿no? La figura humana, y empezó a dibujar muchos. Y rápido, ¿no? Veo el diagnóstico y, no, es que el niño es muy agresivo, no tiene carencias de habilidades sociales y que no sé qué. Y el niño con una etiquetota aquí, estigmatizado totalmente. Entonces, cuando nos juntamos el grupo bueno, los clínicos con nosotros los sociales en la búsqueda del desarrollo de habilidades, sobre todo de dinámicas grupales, nos percatamos que el niño realmente ni era agresivo, ni carecía de habilidades sociales. Entonces, cuando nosotros entrevistamos al pequeño, es que yo dibujé a Goku, dice, y pues Goku, ¿cómo tiene el cabello, maestra? Y empieza, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no nos podemos basar solamente con un test. Hay que ver la cuestión de la entrevista, la convivencia, la observación, porque imagínense que nosotros nos quedemos con eso y el niño va a cargar con esa etiqueta, va a cargar con esa estigmatización que a lo mejor alguien no se tomó el tiempo de entrevistarlo. Con un dibujo, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la siguiente semana, no? Ya nos vamos a enfocar más en lo que son las pruebas psicológicas y las pruebas proyectivas. Maestra, o sea, el test debe de ir aunado a una hoja, debe tener su respuesta, ¿no? O sea, no es el test y yo lo voy a, ¿cómo le digo? El test debe de decir, ese es el test y es la hoja de respuestas. O sea, y te tiene que arrojar una conclusión. Ok, por eso tenemos que estar seguros de qué es lo que tenemos que conocer para al momento de ver la respuesta, es que ahorita me confundí también cuando habló el compañero, como que él hablaba de otro tipo de cursos, preparar algo para darle lo que yo quiero a mis empleados, otra cosa como capacitación. Y ahí me enredé un poquito. Perdón, eso serían como dinámicas, ¿no, maestra? Bueno, a lo que va, el compañero, según yo entendí, son pequeñas intervenciones que hace para potencializar las habilidades, destrezas y competencias de los compañeros. No es algo muy lejano a lo que hacemos los psicólogos sociales, nada ok. Pero, por ejemplo, ahorita dice algo importante esta chica, Marta, dice, en el test que vamos a elaborar, yo tengo que hacer las preguntas y también las respuestas, y luego... ¿Sí? Perdón, no lo escuché. Adelante. ¿Se acuerdan de los tipos de respuestas? La dicotómica, las de 4 opciones. Ajá, ok. O sea, por ejemplo, yo puedo preguntarle, ¿cómo te sientes ahorita emocionalmente ante la pandemia? ¿O te sientes mal ante la pandemia? ¿Sí o no? Entonces, ¿podría ser? Hay un lado para la elaboración del test. Por ejemplo, ¿qué es sentir mal? ¿Qué es sentir bien? Entonces, cada uno de ellos tienen un concepto de qué es sentirse mal y qué es sentirse bien.
Por ejemplo, ¿qué tan mal te sientes para esa situación? Ya lleva como un tanto de falta de validez y de confiabilidad porque ya está empleando la palabra mal. Pues ya está viendo que esa persona se siente mal. Aunque nosotros queramos, no. Entonces sí tenemos que ser muy meticulosos en la elaboración de la redacción. Pero por ejemplo ahí lo que le digo, vamos a poner, yo hago la pregunta y al ladito sí o no. ¿Puede ser así? No. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, como le comentaba, la valoración del constructo, la elaboración del constructo, que es lo primero que tenemos que hacer de los primeros pasos, es, por ejemplo, si la compañera dice, ¿te sientes mal? Entonces, a lo mejor para la compañera lo signo de sentirse mal es estar triste, cabizbajo, no quererse ni siquiera meterse a bañar, estar todo el día acostadito en la cama, pero hay quien dice a lo mejor me duele la cabeza, pero puedo hacer funcionar en mis actividades, entonces habría que valorar qué es sentirse mal. Entonces, ver qué actividades determinan eso, qué conductas determinan que se siente mal o se siente bien. Por eso hay que tener cuidado con la cuestión de la subjetividad. Y para ello es el marco teórico. Empaparnos un poquito de los temas, de los conceptos que me van a ayudar a mí a comprender la conducta y sobre todo identificarla cuando la expresa. ¿Sale, vale? Muy bien. Es mucha información, es un mundo de información. De pronto van a quedar dudas, como le comentaba a la compañera, pero poco a poco la vamos a ir como que desarrollando. Ahorita a lo mejor de pronto sienten un bombardeo de información de que ¿qué onda, maestra? Y todos estos 10 pasos, ¿cómo los voy a hacer? Igual, si gustan, yo les puedo mandar un ejemplo de un test y les puedo señalar lo que son los reactivos y cada uno de los pasos, cómo se va elaborando, y se los hago llegar para que ustedes lo tomen como una referencia o como un ejemplo. ¿Qué les parece? Muy bien, maestra. Por favor, maestra. Por favor. Para irse como que bajando la cuestión de las dudas. Y es un test muy básico, ¿no? Tampoco nos vamos a poner a medir personalidades, etcétera, ¿no? Que esas son cuestiones clínicas que lo vamos a ver en la siguiente sesión un poquito referente a las pruebas proyectivas y las pruebas psicológicas. ¿Vale? Permítanme un minutito nada más para conectar mi cargador, ¿les parece? Yo les voy contando una experiencia entonces. ¿Les puedo ir contando una experiencia? Claro. Yo me acuerdo que yo iba en un colegio y a nosotros teníamos psicólogo como de a fuerzas. Bueno, no de a fuerzas, pero pues te hablaban como cada mes o cada 2 meses, o si te veían así rara. Y una vez a mí me hablaron y me acuerdo que yo tenía como 12, 11 años o algo así, pero no sé por qué yo ya sabía, y me dijeron, dibuja algo. Y yo ya sabía que tenías que, porque todo el mundo, o sea, todos en el colegio ya sabían que tenías que dibujar a tu familia feliz. O sea, ya todos sabíamos la respuesta, pues. O sea, ya todos sabíamos que era como para ver si tú dibujabas a tu familia triste o lo que sea, ¿no? Y yo me acuerdo que yo eso ya lo sabía, pues. Entonces, obviamente ese resultado para mí pues, ni valió. Claro, mi familia era feliz en ese entonces. El problema que yo tenía era con la prefecta. Y no sé cómo la psicóloga me empezó a escudriñar hasta que me soltó un lloradero diciendo pues que la prefecta, y sí cambió de ese momento más adelante, pues sí me ayudó porque sí cambió su actitud hacia mí. Pero yo creo que yo creo que fue más la dinámica que hizo la psicóloga conmigo personal ya que el test, porque de plano ya me los da, o sea, la respuesta ya me la sabía. A veces como que esos test, me gusta que no sean como tan obvios, pues, porque muchas veces haces test que ya sabes la respuesta final, o ya la quinta pregunta, ya sabes que si siempre escoges el 4 es porque te va a mandar una cosa, y si siempre escoges el 3 te va a mandar otra cosa, y así. Entonces, aunque los pongan volteados, ya más o menos sabes como para dónde va. Entonces, me gusta como que los test que de plano te sorprenden, por así decirlo. Sí, entonces, de hecho, uno de los errores que a veces cometemos es que aplicamos el mismo test en un poco lapso de tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay una manipulación y sobre todo nos podemos encontrar con personas sumamente, ¿cómo le pudiera llamar? Que se anteponen a ciertas evaluaciones. Por ejemplo, si alguien de nosotros vamos a buscar un empleo,
queremos pasar todas las pruebas que nos hacen. O por ejemplo, en el caso, bueno, en el caso de los policías, ¿no? Ya saben todo el proceso que van a pasar, ya saben todo el proceso que van a pasar para la valoración, ¿no? Entonces buscan el test bajo la lluvia y empiezan a buscar en internet, ¿no? Y el mismo internet te arroja muchas respuestas, ¿no? Y lo que es la interpretación, lo que necesitas para que esto sea positivo y que puedas ascender o entrar a la dependencia, ¿no? Entonces son muy astutos. Entonces son muy astutos y tenemos que cuidar y pensar en esas cosas, ¿no? ¿Para quién está dirigido? Sobre todo, ¿cuándo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Todas las personas están en la misma, entienden los reactivos o de pronto a lo mejor están en una posición cómoda? Cuando yo estaba en el penal, bueno, ya lo voy a contar. Cuando estaba en el penal, ojo, haciendo mi servicio social, no es que estaba interna, ¿no? Entonces, estaba haciendo mi servicio social y al momento de aplicar a las personas de nuevo ingreso, era una mesa grande y se realizaban pruebas y sobre todo en grupo, pruebas que deben de aplicarse de forma personal. La mayoría de las personas que ingresaban, muchas no sabían leer, no sabían escribir, y a veces literal les dejaban el papelito y con permiso me voy. Entonces vuelvo en 2, 3 minutos, vuelvo en 10 minutos, vuelvo en media hora. Había un tiempo, había presión, de pronto estaban sentados al lado de una persona que no conocen, no había vigilancia. Entonces todo esto pues obviamente provocaba estrés, ansiedad y son factores que nosotros debemos de cuidar. Desde una pared, a lo mejor la pared está sobrecargada de imágenes, son distractores, o el tiempo, si está cansado, si está estresado, si va saliendo del trabajo. Todo eso tenemos que contemplar al momento de aplicar. ¿Vale? ¿Alguna duda con ello? No, maestra. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Todo perfecto, pero es un mundo de trabajo, creo yo. Sí, es un trabajo. Cuando nosotros hacíamos las intervenciones y las valoraciones, hasta 6, 7 meses era en el elaborar, en el borrar y volver a empezar, esto, lo otro. Aplicamos un piloto, nos salió mal. Aplicamos un piloto y gastamos 7 horas de nuestro tiempo, recursos, molestar a la comunidad y resulta que de pronto no me dio lo que queríamos. Y son experiencias, ¿no? Son experiencias que conforme vamos avanzando en esto ya nos permiten tener mejores resultados, ¿no? Ya de pronto a lo mejor no nos cuesta tanto trabajo, todo es cuestión de práctica, como decimos por ahí. Okay. Nos quedamos en el 5, ¿verdad? Desarrollo de los ítems que conformarán un test. Una vez especificadas las características generales del nuevo test, en esta fase se llevará a cabo el desarrollo de los elementos que contendrá. Esta no es una tarea sencilla y generalmente supone la colaboración de un grupo de expertos en el campo para entrar en una mejor representación de las muestras de comportamiento seleccionadas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un grupo, a lo mejor que a lo mejor hay antecedentes o ciertos factores que inducen al suicidio, bueno, entonces como yo no soy experta en clínica, en psicología clínica, me acompaño de una persona que sí es experto en el área, un interventor en crisis, un psicólogo clínico, que me ayude a detectar a lo mejor algunas conductas que yo no las identifico porque no soy experta en el área, y eso es la nobleza de la psicología social comunitaria, ¿no? Que sabemos trabajar en un grupo multidisciplinario. Entonces también se vale decir, bueno, yo no soy experta en esta área, tengo cierto conocimiento, pero qué padre que yo me puedo apoyar de un especialista en el tema. Y es válido, y sobre todo que es cuando aprendemos, hacemos relaciones interpersonales y sobre todo valoramos nuestro trabajo y valoramos el trabajo de la otra persona, ¿no? Nos promovemos como psicólogos y como grupo. Y es válido, ¿sale? Hay quien puede decir, bueno, yo tengo cierta capacitación, tengo cierto conocimiento, ya realicé una especialidad, un diplomado, yo puedo con ello y adelante, y es totalmente válido, siempre y cuando contemos con la formación necesaria para hacer este tipo de intervenciones.
De hecho, no es poco habitual desarrollar muchos más ítems de los estrictamente necesarios para evaluar su comportamiento en el marco del test y seleccionar los más idóneos con relación al propósito del nuevo test. Es decir, no ocupamos un test de 500 reactivos para saber si sí o si no cierta conducta. Es decir, 3, 4, 5, ya nosotros vamos a medir cuál es el propósito y dependiendo del tiempo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una zona sumamente conflictiva, ¿cuánto tiempo voy a durar en cada casa? Con cada participante, con cada habitante. Entonces, hay que valorar también eso, ¿no? Y sobre todo, hay que hacerlo de una forma que su estructura sea muy clara, muy precisa, que tenga sus instrucciones, porque ¿qué tal si yo de pronto me llegaron 3, 4 personas y tengo las 3, 4 personas ahí sentadas conmigo? A lo mejor 2 sí saben leer, una no. Bueno, entonces vamos a buscar con quién nos acercamos, quién requiere más de nuestro apoyo, más si vamos solos. A veces nos piden hasta evidencia y estamos tomándonos fotografías, estamos ayudando en la redacción, estamos ayudando acá en la comprensión de un ítem y estamos haciendo 4 o 5 actividades al mismo tiempo. Entonces tenemos que cuidar eso también en la cuestión de la calidad, ¿vale? Para no entorpecer el proceso de la aplicación. ¿Alguna duda con ellos, chicos? Es mucha información. 6. Elección de la teoría de los test. Es decir, aquí viene cómo vamos a elegir, con qué fórmula estadística nos vamos a ir para nosotros poder medir si hay confiabilidad, si hay validez y confianza, etcétera, ¿no? Entonces, con cuestiones estadísticas no nos vamos a meter por la cuestión de los tiempos. Sin embargo, es importante valorar que sin este proceso, nuestro test no es confiable. No contaría con los criterios científicos que requiere una investigación o una intervención. ¿Vale? Ahora, vamos a realizar una prueba piloto. Esa es la finalidad, ¿no? Mi finalidad no es que elabores un test que vayas a aplicar en una intervención. ¿Por qué? Porque requiere todo un proceso que es mucho más complejo. A lo mejor no lo podemos validar, pero ¿qué podemos hacer? Hacer el intento y vivir la experiencia de construirlo. ¿Qué les parece? De ir paso a paso y que nos quede al menos esta estructura, poder ir haciéndola paso a paso. Sin embargo, a lo mejor con un interés o ya con mayor tiempo podemos profundizar, ¿por qué no? A lo mejor alguien decide especializarse en el área. Maestra, me va a salir como el de BuzzFeed de qué personaje de Harry Potter eres o algo así. Cuidado con eso usted. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las revistas, ¿no? Cuando se usaban las revistas, ¿qué tipo de chica eres, no? Y ya seleccionaba uno el A, el B, el C. Iba sumando puntos. Sí, iba sumando puntos. Ese es claro que no tiene la confiabilidad y la validez que se requiere, pero ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, ya sí nos vamos a encontrar mucho en internet, ¿no? Pues en su momento eran las revistas, ¿no? De acuerdo. Señales de que tu novio te es infiel, y ahí estaba uno contestando. Entonces, hay que tener cuidado también con la información que encontramos en internet o en ciertas revistas que de pronto pues no son ni confiables, ni que son entretenimiento. Claro. Es como estos test que nos encontramos de pronto en Facebook, ¿no? A lo mejor, escoge el árbol que mejor el primero que tú veas y que te llame la atención, ¿no? Bueno, escogí el 5, no, pues el 5, es que eres muy depresivo y uno se lo cree, ¿no? De que, no, ¿cómo? Entonces, o escogió el más llamativo, ¿no? Es que eres una persona muy alegre y uno se queda con esas ideas, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con que, y hasta se lo hacemos a los familiares, ¿no? Para ver si coincide o no coincide. Entonces hay que tener cuidado con lo que vemos en internet. Muy bien. Bueno, ¿qué es la realización piloto, chicos? Esto no es otra cosa que el ensayo y el error. Esto me permite a mí saber si lo que yo elaboré va a ser funcional con la población a la cual yo quiero aplicar. Es decir, a lo mejor estoy en una colonia popular donde hay cierto grado de
nivel educativo, donde a lo mejor las personas son muy dicharacheras, muy empáticas, trabajan en equipo, chalala, yo quiero medir ciertas habilidades o destrezas que ellos tienen para trabajar en equipo. Pero resulta que mi ítem está elaborado y está redactado de una forma en que de pronto ellos no van a entender las palabras que yo plasmé. A veces las personas por vergüenza, porque no hay la confianza suficiente o por temor que si se van a burlar de ellas, no saben ni siquiera lo que están contestando. Y pueden ponerle sí a todo, como si yo les dijera, por ejemplo, chicos, vamos a hacer, les voy a mandar ahí una pequeña encuesta y ustedes les tienen que poner nombre. Tienen que poner nombre y van a evaluar el trabajo que realizó la maestra. Ya el hecho que diga yo, tiene nombre, ya va condicionado. Entonces, ¿qué van a hacer los alumnos? Todo bien, perfecto, bien, esto, lo otro. Entonces, no hay que condicionarlos. Generalmente en la cuestión de los nombres, yo los omito según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo comunitario, sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, o por abecedario. Hay que buscar la manera en que no, sobre todo cuando estamos trabajando en cuestiones de conflicto, de mediación, porque a veces que se nos perdió una encuesta, que quedó tirada en la calle, que no debe pasar. Pero imagínense que contenga un nombre y a lo mejor dijo que no estaba de acuerdo con el líder comunitario, por ejemplo. Entonces, son cuestiones que hay que cuidar y sobre todo en la cuestión de la ética, retomando el decálogo, todo lo que encontramos referente a la ética, el hecho de la confianza y sobre todo de la privacidad que debemos nosotros respetar. Sin nombres, sin marcas, como decimos coloquialmente. Entonces, la prueba piloto es hacer una pequeña muestra, aplicar eso que nosotros construimos con una población similar. Yo no recomiendo que se haga con las personas que se pretende evaluar. Es decir, que busquemos una población similar que nos pudiera servir como de guía para saber si nuestros ítem corresponde a lo que nosotros necesitamos y si están bien redactados y la población lo puede entender. ¿Sí me explico con ello? Ahora, ya casi terminamos, no se me desespere. La actividad número 8, de hecho la actividad era para hacerla trabajo en equipo, pero no sé qué problema hubo ahí que no pude realizar las salas de grupos, pero para la siguiente vamos a trabajar en equipo para que no se complique tanto para ustedes también. Ok, la 8, chicos, el desarrollo de estudio de campo. Aquí ya viene, bueno, vamos a salir, vamos a cumplir, vamos a aplicar, ¿no? Una vez establecido el test definitivo, que esto es a raíz de la prueba piloto, funcionó, no funcionó, no funcionó, hay que modificarlo. Bueno, es que fíjate que esta persona no entendió qué es desarrollo organizacional, busca un sinónimo de desarrollo organizacional. Bueno, es que esta persona no entendió qué es participación ciudadana, busco un ejemplo o busco de pronto un sinónimo de participación ciudadana. Bueno, esta persona no identifica que es un líder comunitario, busco un sinónimo de líder comunitario o trato de explicar, ¿sale? Sin, ojo, a veces nosotros por querer ayudar, cuando de pronto la persona no sabe leer, no sabe escribir o le cuesta un poquito de trabajo comprender la información, a veces el promotor o la persona que está trabajando, el interventor, la persona que está aplicando el test, lo que dice lo tiene que cuidar porque podemos manipular la información. Es que mira, un líder comunitario es la persona que te apoya, que te cuida, que gestiona, que esto, que entonces tenemos que cuidar con qué palabras vamos a escribir porque puede haber una manipulación de nuestra parte, ¿vale? Sí, hay que ser como muy, así que como los jueces, imparciales. Buscar que conteste lo que él desee contestar y lo que él considere prudente contestar, de acuerdo a su perspectiva, no a la nuestra, ¿vale? Bueno, ya que tenemos el test definitivo, el siguiente paso consiste en la administración a la población a la que se dirige. Bueno, ya me di cuenta que el piloto funcionó. Dado caso que haya funcionado, ahora sí, vámonos con la comunidad que necesitamos obtener información. Acondicionamos el área de ser posible y si no, pues tratamos de generar la menor tensión posible y tratar de dar esta parte de cierto report, como dicen los reportes,
para que esto sea un poquito más empático. Si esta persona se siente de pronto incómoda, porque tampoco se vale estar ahí leyendo las respuestas, simplemente brindar la información, las instrucciones, si hay alguna duda, aquí estoy al pendiente, etc. ¿Vale? Ahora, elaborar un manual de test, ya lo apliqué, pues resultó que fue funcional, corresponden los valores que yo necesitaba, tengo todo, afortunadamente salió bien, por así decirlo. Entonces, viene lo que es la elaboración del manual de test. ¿Para qué es esto? Por si una persona lo quiere realizar, tenga el conocimiento de cómo se va, cómo se mide, cuáles son las instrucciones, cuál es el objetivo, el propósito, etcétera. Con toda esta información se desarrolla la documentación que acompañará al nuevo test, donde se ha de incluir información relevante, relativa de las diferentes fases involucradas en la construcción. Es decir, es enviar como que un pequeño proceso de todo lo que yo hice. Es como un proyecto final, vaya, el manual. Es como ir dando a conocer los paso a paso de lo que mide, el objetivo, cuáles son los ítems, bajo qué teoría se redactaron, cómo se mide, cuáles son las condiciones y una breve descripción del test y obviamente de los posibles resultados. Y prácticamente eso es el manual. ¿Para qué me sirve el manual? Porque a lo mejor el test que elaboró Carla, la compañera Gracia, lo quiere utilizar porque le pareció funcional, ya miro que Carla lo elaboró y yo digo, mira, es que a mí me interesa, estoy haciendo una intervención similar, creo que puede ser funcional, aplico piloto, estandarizo un poco y ya lo puedo aplicar. Entonces, gracias al manual que elabora Carla, le permite a la compañera saber cómo utilizar. ¿Vale? Y pues obviamente el último, yo creo que sería el mayor reto de todos los psicólogos, pues la revisión y la mejora del test. Entonces, con la publicación del test, ya sea licenciándolo, difundiéndolo libremente, es decir, ya dándolo a conocer al mundo mediante al mundo que se dedica a la investigación, a la ciencia, pues va a estar en la mira, como dicen, ¿no? Los especialistas nos van a evaluar el trabajo que nosotros hemos realizado. El test se pone a disposición de la comunidad científica para obtener nuevas evidencias que mediante el trabajo independientemente de diferentes investigadores servirán para mejorar el conocimiento sobre su funcionamiento y sus propiedades psicométricas, así como para adaptarlo a otros entornos socioculturales o otras poblaciones diferentes para las que ha sido desarrollado un nuevo test. Es decir, a lo mejor en esta publicación lo leyó una persona que a lo mejor es de Argentina, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de estandarizar el trabajo que ustedes ya realizaron y adecuarlo al contexto. O bien puede decir que para él no es funcional porque tiene cierta deficiencia y es válido también, ¿no? Para eso es la publicación, para que personas o investigadores especialistas nos ayuden a crecer en esta parte de la valoración del test. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Yo una pregunta, maestra. Usted como nuestra maestra y nosotros como alumnos de, ahora sí, de la materia, ¿nos va a poder hacer llegar algún manual de test ya establecidos? Porque yo tengo entendido que creo que es todo un ritual para adquirirlos, es un trámite, por lo mismo que estamos viendo, no puede estar al alcance de cualquier persona, pues. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos estudiantes de esto, a lo mejor quiero pensar que tienen clasificados los tests en diferentes manuales. Por ejemplo, nosotros que vamos a hacer de comunidades, pues a lo mejor todos nuestros tests van a ser dirigidos a las comunidades. ¿Hay posibilidades de que usted nos haga llegar un manual por medio de, pues no sé, a nuestro correo o acá, ¿no? Porque yo he querido, ahorita que he estado metida en todo esto y no, tiene que tener un control de no sé qué, te piden como que un registro, una cédula profesional. O sea, dije, mira qué interesante, ¿no? Porque obviamente que debe de haber un control, si no, imagínense, todos tuviéramos ese manualito y nos la pasaríamos haciendo exámenes, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidades a través de usted? ¿Se vale? Vaya, ¿es válido?
Me refiero a mi pregunta. Sí, lo que yo me puedo comprometer a hacer por cuestiones de ética, como bien lo mencionaba la compañera, hay cuestiones que nos rigen, hay cuestiones que nos solicitan cédula profesional, que nos solicitan cierta experiencia en el ámbito, que incluso tenemos que justificar para qué lo queremos, ¿no? No es nada más de que deme uno, no, tenemos que enviar un archivo donde se justifique todo lo que vamos a realizar, el trabajo que estamos haciendo, etcétera. Lo que yo puedo hacer es comprometerme a enviar bibliografía confiable, esté dispuesta en la red o que esté abierto, como por ejemplo libros, revistas científicas, breves resumen que nos encontramos, ensayos de investigadores. Eso sí me puedo comprometer en realizar un drive y se los hago llegar el enlace y ustedes van a tener acceso a toda esa biblioteca. Ah, perfecto. Muchas gracias, maestra. Gracias. El test como tal y los manuales yo no los podría hacer llegar por cuestiones de editoriales, cuestiones que nos piden cédula y todas esas cuestiones que uno no le puede dar libertad a ese material, ¿no? Que en su tiempo les va a tocar gestionar ya con su cédula, su título y las cuestiones en mano, ¿no? Pero los manuales suelen estar disponibles, ¿no? Los manuales suelen estar disponibles. O a lo mejor nos podemos encontrar bibliografía que nos dicen, este test se aplica tal, consiste en tal. Lo que no encontramos a lo mejor son las láminas, son los reactivos. Eso sí es muy celoso, ¿no? El reactivo oficial, eso sí son muy celosos, ¿no? Pero, por ejemplo, usted como psicóloga social tiene todo eso, obviamente. Y usted lo adquirió a partir de que obtuvo su título, su cédula profesional. Sí, la cédula profesional es muy importante, ¿no? La cédula profesional y, por ejemplo, yo no tengo el acceso a todos los test. Por ejemplo, en el área clínica yo no tengo acceso. Lo que hago yo es que yo, por ejemplo, contacto a un psicólogo clínico, a lo mejor, por ejemplo, cuando me toca trabajar en el penal, cuando me toca trabajar en ciertas partes, ya acudimos a la persona especializada. Yo nada más me enfoco en la parte social y grupal. Por ejemplo, yo me dirigí a una amiga muy querida que es psicóloga y con toda su dulzura y decencia me pone, ahí te mando una bibliografía que te puede servir mucho, ¿no? Entonces dije, ay, qué linda, muy amable, muchas gracias. Ya tengo muchas aquí, ¿no? Pero ahí bueno, dije, pues sí. Entonces ya dije, pues es una ciencia de la salud, o sea, no puede estar al alcance de todo mundo, como la cerveza, ¿no? Que todo el mundo la puede comprar a todas horas y con el mismo precio, pero sí, ok, gracias, maestra. Yo sí le agradecería. Maestra María, la otra es que los test estandarizados, los test con mayor validez son muy costosos. O sea, no es que los tengamos a la mano. O sea, podemos encontrar un test para aplicar habilidades sociales, algo que pueda interpretarse muy fácil. O instrucciones como la test del árbol, el test del árbol para niños, o sea, test muy simples que sí pudieras interpretarse, pero los test estándares, los test con validez y estandarizados y que se compran a través de cédulas es precisamente por el monto, porque aparte te venden el software para la interpretación, o sea, no es que yo quiero tener ahorita un test para medir, no, hay que desembolsar y su precio no es menor de 20,000 pesos, 25,000. Por eso los especialistas, así es, los manuales, los especialistas, por eso lo aplican, por eso se contratan, precisamente por eso se contrata el servicio, porque ellos ya lo compraron y bueno, es un asunto de retorno de la inversión que se hace. Es inversión. ¿No? Así es. Entonces, sigamos con las habilidades sociales. Sí, ya obviamente, como dice la compañera, quien tenga un interés por el área clínica y le guste y quiera hacer una especialidad, adelante, ¿no? Y qué interesante, imagínate encontrarte un psicólogo social comunitario con habilidades clínicas. Sería muy, muy interesante. Entonces ahí sí que ya se puede cotizar más. Ok. Chicos, dudas, preguntas con el tema porque nos quedan 9 minutos. Por favor. Manden, compañera Lucinda, no le alcancé a escuchar, disculpen. Sí, la actividad A sería lo del PowerPoint y eso, y la 2 sería elaborar el examen. Les explico, la actividad de apertura, que es la A, la actividad A es un foro de socialización. Es entrar al foro y comentar qué pasaría si no se sigue la metodología. ¿Es funcional, no es funcional? ¿Hay confiabilidad? Ya lo platicamos ahorita, de hecho, mediante
lo estuvimos repitiendo en varias ocasiones hoy en clase. La actividad de desarrollo habla de realizar un esquema de los pasos que tenemos que seguir. Los pasos los van a tener el material, o bien quien dice, yo quiero indagar más, quiero investigar otra bibliografía, adelante. Y la es sobre los procedimientos, ok. ¿Y la actividad C? Y la actividad de cierre o la actividad C es realizar un test. Intentar realizar piloto, okay. Aclaro, piloto. No es como que, maestra, yo la revisé y ya lo voy a aplicar. No, es simplemente para comprender un poquito en la complejidad que lleva la construcción. Ya tenemos los pasos, igual yo les puedo mandar el ejemplo si gustan. Ahorita no me comprometo, pero en la mañana sí me comprometo a enviarlo y hacerles como una serie de pasos. Ojo, el test y el ejemplo que voy a mandar no está estandarizado. Es nada más para que ustedes vayan viendo la secuencia de los pasos de cómo se puede conformar. Solamente No importa cuántas preguntas se experiencia. hagan. No importa la cantidad de preguntas que se hagan. No, Okay. lo Nomás que me es un interesa, ejercicio. sí, lo que me interesa es que lo más complejo de esto es el objetivo y el propósito. Me interesa que ustedes identifiquen cuál es el objetivo y el propósito del test que ustedes van a elaborar. Es un ejercicio práctico para que vean el grado de complejidad que conlleva, ¿no? Tampoco es para quebrarnos la cabeza ni para que la maestra me estresó la semana. No, disfrute el proceso. Bueno, maestra, una pregunta. A mí me estresó Clara con el precio. Maestra, ¿lo podemos hacer en una página o una aplicación que ya nomás nosotros le pongamos los datos y le mandamos a usted como el formulario y usted realiza el test y le aparece a usted las respuestas? O sea, ¿como una aplicación? Como un formulario ya establecido, un software. Ajá, de esos que hacen formularios, pues como formularios de Google o así. Si lo vamos a hacer en esa parte, nada más colóqueme la descripción de cada paso para saber que lo identificó y no que el software lo hizo por usted. ¿Le parece? Ok. Sí, muy bien. Nada más es escribir cada paso. Digo, no sé todavía, pero pudiera investigar. Yo nomás he usado formularios de Google, ¿no? Muy bien. Y Sí, no está es bien. Nada más preciso. me identifican los pasos y con eso. La idea es que yo quiero que ustedes identifiquen. Ok. Maestra, algunos ejemplos, cuando dice que identifique los pasos, se refiere a los 10 pasos, a estos 10 a los 10 pasos, o bien si van a consultar otra bibliografía, que no lo recomiendo tanto porque es un mundo de información y a veces se pueden confundir un poco más. Esta es muy básica, es muy práctica. Entonces, de hecho, estos 10 pasos que usted dio ahorita son los del link que mandó, ¿verdad? Sí, son palabras esos. más, palabras menos, pero son los 10, así. Ok. Esos son. Maestra, tengo una duda. Adelante, compañera. Entonces, vamos a poner los pasos de cada para hacer la tesis. Ay, no, estoy en otra cosa. Perdón. Vamos a poner los pasos. ¿Quieren los pasos a un lado? En el caso de quien lo haga en software, compañera, por ejemplo, la compañera lo va a hacer mediante una aplicación, ella sí me va a identificar los pasos porque la aplicación va a hacer los pasos, vaya. Entonces, lo que me interesa es que ella identifique los pasos que se conllevan, pero quien lo va a elaborar, basta con que lo elabore, ¿sale? Maestra, ¿y el foro cuál va a ser en donde vamos a hacer la primera actividad? En la actividad A. Pero, ¿usted nos va a indicar en qué foro o...? Ya debe de estar habilitado. Ok. Pues en el foro que tenemos ahí. Sí, en la actividad A de la unidad 1. Es el único foro que tiene. Ok. No, de la unidad 2. Pero de la unidad 2. De la unidad 2, sí. Ay, sí, no. A, B y C, ok. Mande, compañera. Horarios de entrega también va a tener. Horarios de entrega, pues ojalá se pudieran apegar a las fechas. No importa que pase de la hora programada por cuestión de revisión. Como es un grupo, pues tienen ciertos, ya a lo mejor las actividades pasadas eran mucho más sencillas de revisión, pero por ejemplo ahorita estar revisando un test, estar mandando observaciones, pues sí requiere su tiempo, ¿no? Requiere su tiempo, invertirle tiempo, etcétera. Entonces, ojalá se pudieran apegar quien tenga una cuestión que de plano no pueda cumplir con el horario, no estoy hablando referente a hora, sino a fecha, un mensajito y no pasa nada, o sea, vamos a tratar de ser
enfáticos por la cuestión de la La actividad A, ¿cuándo se entrega? Perdón, la actividad A. La actividad A, compañera, se entrega, ahorita le digo, la actividad A era para el día de hoy. La actividad A es ayer. Ah, ¿era para hoy? Hoy 25. Pues si tenemos la clase, sí, si tenemos la clase. Sí, es que la intención de la intención de las actividades de apertura es que sean antes de la clase porque en la clase se desarrollan temas. Okay. Pero, es que no. Entonces se entrega mañana 26, vamos a suponer. ¿La B? La B es para el día, según aquí mi diseño, es para el día 28. Ah, ok. ¿Y el test? Para el 31. Ok, gracias, maestra. Nada. Ah, es que yo no vi lo del foro, fíjese. Nada más me concentré. Sí, lo ponemos en la mañana, pues, ayer de hecho dije, les voy a recordar, pero dije, bueno, para que sea presión, dije yo. Y más porque muchos apenas me estaban entregando las actividades, pero igual no se preocupen por la cuestión del tiempo. Nada más procuren que conforme va la semana ir cerrando las actividades de la unidad para que no se les junten, ¿sale? Ok, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Si no entregamos hoy la del foro, no pasa nada. No lo entiendo, compañera. ¿Me puede repetir, por favor? Que si no entregamos el día de hoy lo del foro, no pasa nada, lo podemos hacer mañana. Sí, lo puede hacer mañana. Lo puede hacer mañana, ahorita pues, también por cuestión de tiempo. Sale, bueno, tomo captura, chicos. Ya tomé al inicio, vuelvo a tomar captura. Ok. Muy bien. Van a salir puntitos. Ok. Bueno, chicos, pues un gusto nuevamente. ¿Hay dudas, preguntas antes de cerrar? Maestra, el test puede ser uno de evaluación o de qué otro tipo, un ejemplo de tipos de evaluación. Puede ser por medio de ítems de evaluación. Por ejemplo, usted es docente, usted los debe de manejar muy bien. Nada más hay que poner el objetivo, ¿no? El objetivo, si vamos a medir conocimiento, habilidades, destrezas y el tema en específico. ¿Sí? La idea es que es un ejercicio práctico, nada más. ¿Sí? Gracias. ¿Nada? Ok. Maestra, en la mañana va a mandar el ejemplo. Sí, ahorita me voy a poner a elaborárselos paso a paso para que no, porque yo lo tengo tal cual y si los mando tal cual a lo mejor se van a confundir, entonces los voy a fragmentar en diapositivas para que vean el paso y el ejemplo. Ya no se les dificulte y así nada más ustedes lo van realizando. ¿Les parece? Sí, maestra Mariel, y también nos pasa por fin la presentación de ahorita. Ah, sí, esa sí se las hago llegar ahorita. Gracias. Bien. Bueno, chicos. Muchas gracias, buenas noches. Buen fin de semana. Bye, Hasta bye. luego, Buenas noches. compañeros. Bye. Bye. Buenas noches.